Los procesos de paz y la consolidación de la democracia en Colombia, el papel de la reforma agraria. Colombia ha sido por décadas un país marcado por la violencia, el conflicto armado interno y profundas desigualdades sociales. Desde mediados del siglo XX, nuestros campos han sido escenarios de enfrentamientos entre el Estado, grupos guerrilleros, paramilitares y otros actores armados, dejando millones de víctimas, especialmente campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes. En este contexto, los procesos de paz no solo representan el silenciamiento de las armas, sino una oportunidad histórica para el fortalecimiento de la democracia y transformar las condiciones sociales que originaron el conflicto, entre ellas el problema de la tierra y la reforma agraria. El conflicto colombiano no surgió únicamente por razones ideológicas, sino también por una estructura agraria profundamente desigual. Desde hace más de un siglo, la tierra ha estado concentrada en pocas manos, mientras millones de campesinos han carecido de acceso a ella o han sido desplazados de sus territorios. Esta injusticia histórica alimentó el surgimiento de grupos guerrilleros en los años 60, como las FARC y el ELN, que encontraron en el abandono del campo y en la falta de oportunidad una base social para su crecimiento. Por esta razón, hablar de procesos de paz en Colombia implica necesariamente hablar de la reforma agraria. No es posible una paz verdadera, estable y duradera sin resolver el problema del acceso a la tierra, la pobreza rural y la exclusión social. A lo largo de la historia del país se han intentado varias reformas agrarias. En 1936, durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, se impulsó la primera gran reforma con la llamada Revolución en Marcha, que buscaba modernizar el campo y limitar el latifugio improductivo. Más adelante, en los años 60, se creó el INCORA para adjudicar tierras a campesinos. Sin embargo, estas reformas fueron insuficientes, incompletas o bloqueadas por los intereses de las élites terratenientes, lo que impidió una transformación real del campo. Esta falta de voluntad política fortaleció el conflicto. La ausencia del Estado en las zonas rurales permitió que los grupos armados asumieran el control de amplios territorios, imponiendo sus propias normas. Con el paso del tiempo, el conflicto se degradó aún más con la entrada del narcotráfico, el despojo de tierras, las masacres y desplazamiento forzado. Colombia llegó a convertirse en uno de los países con mayor número de desplazados del mundo. Frente a esta realidad, los procesos de paz han sido intentos por cerrar este ciclo de violencia. Durante el gobierno de Belisario Betancur, en los años 80, se iniciaron los primeros diálogos formales con las guerrillas como el M-19. Más adelante, en los años 90, varios grupos insurgentes se desmovilizaron, permitiendo importantes avances democráticos como la Constitución de 1991. Que amplió derechos, fortaleció la participación ciudadana y reconoció la diversidad étnica y cultural del país. Sin embargo, el conflicto con las FARC continuó hasta llegar al acuerdo de paz firmado en 2016, durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Este acuerdo marcó un hito histórico, no solo porque permitió la dejación de armas del grupo guerrillero más antiguo de América Latina, sino porque abordó de manera directa las causas estructurales del conflicto, especialmente el tema de la tierra a través del punto 1 del Acuerdo de la Reforma Rural Integral. La reforma rural integral busca transformar el campo colombiano garantizando tres elementos fundamentales: acceso a la tierra, desarrollo rural y dignidad para el campesino. Entre sus principales objetivos están la creación de un fondo de tierras para campesinos sin tierra o con tierras insuficientes, la formalización de la propiedad rural, la inversión en vías, educación, salud, vivienda y crédito para el campo, el fortalecimiento de la economía campesina y la soberanía alimentaria. Este enfoque demuestra que la paz no se limita a la desmovilización de combatientes, sino que implica justicia social, inclusión y desarrollo económico. Una democracia no puede consolidarse si millones de personas siguen viviendo en pobreza extrema, sin acceso a servicios básicos y sin oportunidades reales de progreso. Ahora bien, la relación entre paz y democracia es profunda. La democracia no solo consiente el votar, sino el garantizar la participación política, la igualdad de derechos y la protección de la vida. Durante el conflicto, amplias regiones del país vivían bajo el dominio de actores armados, donde no existía una verdadera democracia. Un acuerdo de paz permitió abrir estos territorios a la presencia del Estado, a la participación ciudadana
y al ejército de libertades políticas. Uno de los grandes aportes del proceso de paz fue la creación de mecanismos de justicia transnacional como la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Estas instituciones buscan garantizar los derechos de las víctimas de la verdad, la justicia, reparación y no la repetición. Esto fortalece la democracia porque reconoce a las víctimas como sujetos de derechos y no como daños colaterales del conflicto. Sin embargo, la implementación de la reforma agraria incompleta, llena de obstáculos, persisten los asesinos de los líderes sociales de los conflictos de la tierra, la presencia de grupos armados en zonas rurales y la falta de información estatal suficiente. Todo esto demuestra que firmar un acuerdo no equivale automáticamente a construir la paz. La consolidación de la democracia en Colombia depende directamente del éxito de la reforma agraria. Un campesino sin tierra, sin educación y sin oportunidades difícilmente puede ejercer una ciudadanía plena. En cambio, cuando el Estado garantiza derechos en el cambio, se fortalece la participación política, se dinamiza la economía y se reconstruye el tejido social destruido por la guerra. Además, la reforma agraria contribuye a reducir la desigualdad, uno de los mayores problemas estructurales. Esto, ya que se conoce que Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina, y gran parte de esa desigualdad tiene raíces en el campo. Democratizar la tierra es también democratizar la economía y el poder. En conclusión, los procesos de paz en Colombia han sido fundamentales para avanzar hacia una sociedad más justa, pero su éxito depende en gran medida de la transformación real del campo a través de la reforma agraria efectiva. Sin justicia rural no hay paz duradera y sin paz no se puede consolidar una democracia verdadera. La paz no solo firma un acuerdo que constituye todos los días a las escuelas rurales, a los campesinos veredales, en los mercados campesinos, en la seguridad de los líderes sociales y en la presencia digna del Estado en cada rincón del país. Solo así, Colombia podrá cerrar definitivamente el ciclo de violencia que ha marcado su historia y avanzar hacia una democracia sólida, incluyente y participativa. Muchas gracias.